El espíritu creativo, Daniel Goleman. Ediciones B, página 29. Grandes visiones y pequeños armarios. Nuestra vida puede estar llena de momentos creativos. Hagamos lo que hagamos mientras seamos flexibles y estemos abiertos a nuevas posibilidades, dispuestos a ir más allá de la rutina. Consideremos las miles de caras de la creatividad. Ideas revolucionarias como los trueques de deudas por tierras que salvan bosques tropicales al tiempo que ayudan a países empobrecidos, o la teoría de la relatividad o el concepto de la ingeniería genética, la expresión imaginativa de amor y compasión, comederos sobre ruedas que llevan comida a los inválidos, salas de parto improvisadas, la colcha del SIDA, la estrategia de Gandhi de protestar contra injusticia por medio de la no violencia, grandes visiones de esperanza y verdad que muestran el camino a otros, la Declaración de Derechos, acta de las 10 primeras encomiendas de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1791, y el discurso de Gettysburg de Martin Luther King, que empezaba con las famosas palabras: yo tengo un sueño. Ideas brillantes que te sacan de un punto, como encontrar la manera de ampliar en 1,5 metros el armario de tu dormitorio, o cómo encontrar un momento del día para hacer ejercicio sin renunciar al resto de las cosas que debes o te encanta hacer. Ya sean grandes o pequeños, cada uno de esos ejemplos apunta a la esencia de un acto creativo, uno que es a la vez original y atinado. Una innovación es algo diferente de lo que se ha hecho antes, pero eso no basta. No puede ser simplemente extravagante o excéntrico, debe funcionar. Para ser creativo, de algún modo, debe ser apropiado, útil, valioso, significativo. La expresión cotidiana de la creatividad a menudo adopta la forma de probar un nuevo enfoque con respecto a un dilema conocido, dice la doctora Teresa Amabile, psicóloga de la Universidad Brandeis, que investiga sobre la creatividad. En el trabajo, un gerente que se encuentra con una relación difícil entre dos empleados puede tener creatividad en la forma que maneja el problema. Puede probar que esos empleados conversen las cosas desde una perspectiva nueva, o quizás poner a trabajar con los dos a una tercera persona, o idear un modo práctico de separarlos físicamente. No es un logro de creatividad que vaya a ganar un premio Nobel, pero es algo nuevo y sirve. Creatividad y liderazgo. No obstante, no basta con que sea solo original y útil. Una dimensión importante de la creatividad, en especial los esfuerzos que influyen en los demás y por los cuales la gente se hace famosa, es el público. El acto creativo tiene una dimensión social de importancia crucial. Ser creativo significa que haces algo que ante todo es fuera de lo común, opina Howard Gardner, psicólogo evolutivo de la Universidad de Harvard. Pero también tiene bastante sentido, aunque se trate de algo poco acostumbrado, que los demás lo tomen en serio. Es decir, yo podría hablar estando cabeza abajo y eso sería insólito, pero a menos que yo y otra persona y otra gente encontráramos alguna utilidad a ese gesto, no podrían llamarme creativo por eso. Sin embargo, si digamos en esta posición yo encontrar algún modo de transmitir el doble de información en la misma cantidad de tiempo y lograra que los otros lo disfrutaran más, eso sería creativo. E incluso, si fuera algo muy inusual, lograría popularidad porque es algo efectivo. En suma, la manera en que es recibido un esfuerzo creativo marca una diferencia. Sin embargo, puede argumentarse que una buena parte de la creatividad del mundo tiene lugar en una forma anónima, en momentos privados, solo por el mero placer que da, o por la alegría de utilizar el propio talento de maneras eficaces y hermosas. Un arreglo floral en la sala, un poema en un diario íntimo, o un barco de escala construido con ingenio puede expresar creatividad y no contar nunca con más público que su creador. Pero para cada acto de creatividad destinado a hacer un impacto más grande, es necesario que haya un público apropiado.
En la física de alto nivel ese público consiste en unas docenas de pares científicos. En la pintura podría ser una cantidad variable de dueños de galerías de arte, críticos y aficionados al arte. Las opiniones de estos públicos cuentan mucho más en la evaluación de la creatividad que las de millones de otras personas que no poseen experiencia alguna en el campo en cuestión. Desde luego, esto no significa que los críticos sean el árbitro último de un acto de creatividad. Por ejemplo, los críticos sofisticados de la época vituperaron a muchos de los más grandes pintores, incluso Manet y Van Gogh. En verdad, muchas de las personas más creativas del mundo han debido pasar años consagrados con afán a su trabajo, en solitaria vigilia, acosados por personas que se oponían a ellas con actitudes negativas. Virtualmente ninguno de los grandes hombres y mujeres cuyo impulso creativo ha transformado la disciplina en que trabajaban conoció la aceptación de los demás desde el principio. La mayoría sufrió ataques, pero en el fondo de su corazón sabían que aún así iban por buen camino. Los esfuerzos creativos que aprenden, los esfuerzos creativos que prenden en un ámbito dado debe resultar persuasivo para los demás. En opinión del profesor Dean Simonton, esta dimensión social torna la creatividad comparable al liderazgo. Un líder de éxito es alguien capaz de persuadir a la gente de que cambie sus ideas o su comportamiento. Un creador de éxito es alguien que brinda a otras personas una manera diferente de ver el mundo. Puede ser una manera diferente de sentir el mundo si se trata de creatividad en las artes, como en la poesía o en la pintura, o una manera diferente de entender el mundo si es en las ciencias, según Simonton. Pero en cualquier caso, la creatividad no es algo que esté por entero dentro del individuo, implica también alcanzar a otras personas. Es un hecho social, no solo psicológico. La creatividad no es algo que uno mantenga guardado en un armario, surge a la existencia durante el proceso de relacionarse con los demás. Ser creativo en X. El entorno social de la creatividad es en general el campo o ámbito en que uno se desempeña. Dice Howard Gardner, una persona no es creativa en general. No se puede decir que una persona sea creativa. Debemos decir que es creativa en X cosa, ya sea en escribir, en enseñar o dirigir una organización. La gente es creativa en algo. La creatividad no es una sola habilidad que una persona pueda emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás. Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que regularmente es capaz de resolver un problema o a quien puede ocurrírsele algo original que se convierta en un producto valorado en el ámbito dado. La definición de creatividad dada por Gardner es diferente de las que se encuentran en la mayoría de libros de textos de psicología. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte de talento global y una visión suele ir acompañada por la noción popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer en pocos minutos la medida de la creatividad de una persona. De acuerdo con Gardner, la visión de la creatividad, según los libros de texto, no tiene el menor sentido. Creo que se debe observar a una persona trabajando durante un tiempo en un ámbito particular, ya sea de ajedrez, el piano, la arquitectura o el intento de iniciar un negocio o coordinar una reunión. Y uno tiene que ver qué hace a esa persona cuando surgen problemas y cómo es recibida la solución que propone. Entonces se puede emitir un juicio sobre si esa persona es creativa o no. Ahora bien, la persona creativa, continúa Gardner, tiene que poder hacer ese tipo de cosas con regularidad.
No es algo fugaz que ocurra una sola vez, es un estilo de vida. Las personas creativas están siempre pensando en los ámbitos en que trabajan. Viven sondeando, viven diciendo, ¿qué es lo que tiene sentido aquí? ¿Y qué es lo que no tiene sentido? Y si no tiene sentido, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? C mayúscula y C minúscula. Existe creatividad cuando se reúnen algunos elementos clave: originalidad, oportunidad y un público receptivo en su ámbito. Este último elemento, el público, se aplica principalmente a la creatividad con C mayúscula, es decir, los logros deslumbrantes de los genios. Pero muchos no nos consideramos muy creativos porque no tenemos un gran público para lo que hacemos. De hecho, nos concentramos demasiado en la creatividad con C mayúscula y pasamos por alto las maneras en que cada uno despliega talento e imaginación en su vida. Nos hemos vuelto limitados en cuanto a las formas de considerar la creatividad, observa Teresa Amabile. Tendemos a pensar que la creatividad es algo inalcanzable. Son creativos los artistas, los músicos, los poetas y los cineastas. Pero una chef muestra creatividad en su cocina al inventar una variación de una receta. Un albañil muestra creatividad cuando piensa una manera nueva de disponer los ladrillos o de hacer el mismo trabajo con menos materiales. Aún así, mucho de lo que sabemos sobre nuestro tema proviene del estudio de los gigantes creativos. Howard Gardner, que ha estudiado los genios creativos que trabajaron a principios de este siglo, observa: lo asombroso de Albert Einstein o Sigmund Freud o Virginia Woolf o Martha Graham es que no solo hicieron algo nuevo, en realidad cambiaron para siempre el campo o ámbito en que trabajaban, pero sin una curiosidad y pasión iniciales que todas estas personas tuvieron desde temprana edad y sin años de dedicación en que realmente llevaron a la danza o la pintura o la física hasta donde lo habían hecho otros, jamás habrían experimentado el tipo de hallazgo creativo que cambia todo un ámbito. Gardner cree que lo que se aplica a los creadores con C mayúscula también es aplicable al resto de las personas. Todos tenemos inclinación por un ámbito en particular. Toda persona tiene un interés especial en ciertas áreas, afirma Gardner. Podría tratarse de algo que hacen en el trabajo, la manera en que escriben memorandos o ejercen su oficio en una fábrica, o la forma en que dan una clase o venden algo. Después de trabajar cierto tiempo pueden llegar a destacar en lo suyo, tanto como cualquiera a quien conozcan en su mundo inmediato. Ahora bien, muchas personas se contentan solo con hacer bien lo suyo, pero yo no emplearía la palabra creativo para describir este nivel de trabajo. Sin embargo, hay otros para quienes no basta con esto. Necesitan ser creativos. No se sienten bien simplemente haciendo las cosas como marca la rutina, explica Gardner. Entonces, se imponen pequeños desafíos como preparar una comida de manera un poco diferente de cómo lo han hecho hasta el momento. Digamos que este año decides arreglar el jardín de un modo ligeramente distinto, o si eres docente, te dices, estoy harto de escribir los informes de los alumnos igual que siempre. En lugar de eso, este año entregaré antes los informes y dejaré que los chicos participen con sus propias opiniones. Nada de esto te hará aparecer en la enciclopedia. No es probable que cambies la práctica habitual de la jardinería, la cocina o la docencia, pero estás yendo más allá de la rutina y lo convencional. Y eso te da una clave de placer muy análogo al que sienten los creativos con C mayúscula. El estofado de la creatividad. La vida cotidiana es uno de los principales escenarios para desarrollar y aplicar la innovación y la solución de problemas. El dominio mayor, pero menos celebrado, del espíritu creativo. Como dijo Freud, dos sellos distintivos de una vida sana son la capacidad de amar y de trabajar. Ambas requieren de imaginación.
Ser creativo es parecido a ser un estofado, dice Teresa Amabile. En la creatividad hay 3 ingredientes básicos, como los hay también en un estofado para ser verdaderamente sabroso. El ingrediente esencial, algo semejante a los vegetales o la carne del estofado, es la pericia en un área específica, las habilidades en el propio ámbito de la actividad. Estas habilidades representan tu dominio básico en un campo. Poseer estas habilidades significa que sabes, por ejemplo, escribir música, usar con destreza un programa gráfico de computador o realizar experimentos científicos. Nadie hará algo creativo en física nuclear si no sabe algo, y probablemente mucho de física nuclear, observa Amabile. Del mismo modo, un artista no será creativo si no tiene las habilidades técnicas que se requieren, digamos, para hacer grabados o mezclar colores. Los ingredientes de la creatividad comienzan con la habilidad en el ámbito propio, con la pericia. Muchas personas poseen aptitud para algo. El talento es la propensión natural para producir un trabajo importante en el ámbito particular, continúa Amabile. Por ejemplo, es altamente improbable que con un entrenamiento musical como el que recibió Mozart, cualquier niño acabaría produciendo una obra como la que él produjo. Habría algo que Mozart tenía desde el principio, que le facilitaba su capacidad de escuchar música, comprenderla y poder producir tanto y tan bien a edad tan temprana. Pero sin entrenamiento en las habilidades propias de un ámbito, hasta el talento más promisorio languidecerá. Y con el debido desarrollo de esas habilidades, hasta un talento mediano puede convertirse en la base de la creatividad. El segundo ingrediente del estofado es lo que Amabile denomina las habilidades de pensamiento creativo, es decir, las maneras de abordar el mundo que te permitan encontrar una posibilidad nueva y verla hasta su plena ejecución. Estas son como las especias y las hierbas que usamos para dar sabor a los ingredientes básicos de un estofado, prosigue Amabile. Hacen que los sabores sean únicos y ayudan a la combinación de los ingredientes básicos para producir algo diferente. Estas habilidades de pensamiento creativo incluyen la de imaginar una variada gama de posibilidades, la de ser persistente en el enfoque de un problema y la de guiarse por pautas elevadas de trabajo. También incluyen la habilidad de dar vuelta a las cosas en la mente para tratar de convertir en conocido lo extraño y extraño lo conocido, agrega Amabile. Muchas de estas habilidades tienen que ver con ser una persona independiente, estar dispuesta a correr riesgos y tener el valor de intentar algo que nunca se ha hecho antes. Otra variedad de estas habilidades tiene que ver con la posibilidad de intuir la manera de nutrir el proceso creativo en sí. Por ejemplo, saber cuándo dejar de lado un problema para que incube durante un tiempo. Si una persona posee solo habilidades técnicas en un ámbito, el primer ingrediente, pero ninguna habilidad de pensamiento creativo, el estofado saldrá soso y sin sabor. Por último, el elemento que en realidad cuece el estofado creativo es la pasión. El término psicológico para esto es motivación intrínseca, o sea, el impulso de hacer algo por el mero placer de hacerlo, más que por cualquier premio o compensación. El tipo opuesto de motivación extrínseca, es aquella que nos hace realizar algo porque debemos hacerlo, no por el placer que podría darnos. Lo hacemos para obtener una recompensa, para complacer a alguien o para obtener una buena evaluación profesional. La creatividad comienza a cocerse cuando la persona está motivada por la pura dicha de lo que está haciendo. A un físico ganador de un premio Nobel, recuerda Amabile, le preguntaron qué creía él que marcaba la diferencia entre los científicos creativos y los no creativos. El hombre respondió que la diferencia residía en si el trabajo que realizaban era o no era una labor de amor. Los científicos más exitosos y revolucionarios no son siempre los más dotados, sino aquellos movidos por una intensa curiosidad. En cierta medida, una fuerte pasión puede compensar la falta de talento innato.
La pasión es como el fuego que cuece el estofado, dice Amabile. Es lo que en verdad calienta todo, mezcla los sabores y hace que las especies combinen con los ingredientes básicos para producir algo que sabe de maravilla. Afinidad y persistencia. La creatividad comienza con la afinidad con algo. Es como enamorarse. Lo más importante al principio es que un individuo sienta algún tipo de conexión emocional con algo, afirma Howard Gardner. La conexión, la afinidad. La fascinación de Albert Einstein por la física comenzó cuando tenía apenas 5 años, mientras se hallaba en cama, enfermo. El padre le llevó de regalo una pequeña brújula. Einstein permanecía durante varias horas mirando embelesado la aguja que señalaba infaliblemente hacia el norte. Cuando tenía cerca de 70 años declaró: «Esta experiencia marcó en mí una impresión honda y duradera. Tenía que haber algo profundamente oculto detrás de las cosas». Gardner cree que tales momentos de la infancia constituyen una clave para la comprensión de las vidas creativas. Sin ese amor y esa conexión emocional iniciales, creo que las probabilidades de realizar más adelante un buen trabajo creativo son mínimas, comenta. Pero la fascinación inicial en sí misma no basta. En esencia, te empujan a dar pasos para aprender más sobre aquello que al principio te interesa y descubrir sus complejidades, sus dificultades, sus fortalezas y sus oscuridades. De ese amor inicial por algo, por hacer algo, nace el empeño. Las personas a quienes les gusta apasionadamente lo que hacen no se rinden con facilidad. Cuando llega la frustración persisten. Cuando los demás se muestran resistentes a su innovación, ellos siguen adelante de todos modos. Como dijo Thomas Edison, el genio es perseverancia. Sorda y ciega, Helen Keller vivía aislada del mundo y contacto humano hasta que apareció Annie Sullivan. La creatividad de Sullivan residía en su pasión y su negativa a darse por vencida. Estaba dispuesta a obstinarse en su determinación de llegar a Helen. Años más tarde, Helen Keller evocó ese primer momento en que la persistencia, el amor y la pasión dieron frutos. Mi maestra, Anne Mansfield Sullivan, trabajó conmigo casi un mes para enseñarme los nombres de una cantidad de objetos. Me los ponía en la mano, deletreaba los nombres con sus dedos y me ayudaba a formar palabras. Pero yo no tenía la menor idea de lo que ella estaba haciendo. No sé qué pensaba. Solo tengo un recuerdo táctil de mis dedos haciendo esos movimientos y cambiando de una posición a otra. Un día me dio una taza y deletreó la palabra después de que puso un líquido dentro de la taza y deletreó agua. Dice que mi expresión fue de perplejidad. Yo confundía las dos palabras y deletreaba taza por agua y agua por taza. Al fin me enfadé porque la señorita Sullivan seguía repitiendo la palabra una y otra vez: agua, agua, agua. Desesperada me llevó a donde estaba la bomba de agua cubierta por hiedra y me hizo sostener la taza. ¿Dónde estamos? Me perdí. La taza bajo el grifo mientras ella bombeaba. En la otra mano me deletreaba agua, enfáticamente. Yo me quedé inmóvil, todo mi cuerpo y mi atención fijos en los movimientos de sus dedos. Mientras el agua fría me corría por la mano, experimenté de repente una extraña agitación en mi interior, una conciencia brumosa, una sensación de algo recordado. Fue como si hubiera vuelto a la vida después de estar muerta. Bueno, y así fue como Helen Keller ingresa al mundo del lenguaje. La creatividad no tiene edad. Vamos en la página 39. El potencial de creatividad está siempre presente. La creatividad no tiene por qué disminuir a medida que avanza la vida. A veces, al envejecer, la pintura vieja se vuelve transparente, escribió Lilian Hellman. Cuando eso ocurre, en algunos cuadros es posible ver las líneas originales. Se ve un árbol a través del vestido de una mujer, un niño deja lugar a un perro y un gran barco ya no está en un mar abierto. A eso se le llama pentimento, porque el pintor se arrepintió, cambió de idea. Tal vez se pudiera decir que la vieja concepción fue reemplazada por una elección posterior. Es una manera de ver y luego ver de nuevo.
Bill Fitzpatrick redescubrió su creatividad en el final de su vida. Él es la prueba de que aquello con que nacemos está siempre ahí, que uno puede verlo y luego verlo de nuevo. Él comenzó a pintar después de jubilarse. La pintura era algo que le había gustado mucho en su juventud. Ahora, pasados los 80, Fitzpatrick ha ganado numerosos premios por sus acuarelas. Conozco mucha gente que se limita a sentarse a esperar al empleado de la funeraria, dice Fitzpatrick. Creo que la gente que está por jubilarse debería dedicarse a buscar algo que ocupe su tiempo, su esfuerzo y sus pensamientos. Tengo 80 años, pero no pienso en que tengo 80 años. Soy una especie de cincuentón tieso y achacoso. Creo que es importante vivir así. De lo contrario, vegetas. De niño, Fitzpatrick pensaba que llegaría a ser artista, pero entonces vino la depresión de los 30. Como tantos otros, aceptó el mejor empleo que pudo encontrar, y así durante 31 años trabajó como chofer para la empresa Nabiscus. Pero durante todo ese tiempo continuó con la pintura, encontrando momentos libres en las largas horas de trabajo. Fue por eso que empezó a pintar acuarelas. Eran fáciles de llevar de un sitio a otro y de disponer. Cuando se jubiló, tomó esa actividad más en serio y empezó a participar en muestras. La gente dice, si tuviera talento para dibujar, y yo les digo que lo tienen, porque una vez que sientes el impulso y empiezas, después es todo mecánico. Lo único que no es mecánico es la creatividad que empleas para resolver tus problemas. La creatividad es muy importante en la vida de uno, te da diversidad. Si eres creativo, pruebas diferentes maneras de hacer las cosas. Si eres creativo, desde luego, cometes montones de errores, pero si tienes la valentía de continuar a pesar de tus errores, obtendrás la respuesta. Yo sigo adelante y no tengo tiempo para pensar en mis problemas. Poseo una habilidad. Una vez que has perdido eso, creo que más te vale preparar las maletas. Lo principal es sencillamente no envejecer. Erik Erikson, el psicólogo que definió las etapas del crecimiento personal a lo largo de la vida, describió el triunfo de la última etapa de la existencia como una inmensa generatividad. Una profunda preocupación por la generación más joven y las que aún no han nacido. La inmensa generatividad es un enfoque sabio y creativo de enriquecer a los demás, una afirmación de la vida ante la inevitabilidad de la muerte. A menudo la comunidad en general es la beneficiaria de la persona mayor generadora. Mary Stoneman Douglas, que en la actualidad tiene 100 años de edad y está ciega, continúa su batalla por salvar los Everglades, zona pantanosa del estado de Florida. Comenzó su cruzada hace casi un siglo, mucho antes de que se iniciara el movimiento ambientalista de hoy, en su libro Rivers of Grass. En 1947 mostró que los Everglades eran un vasto, aunque frágil ecosistema, que ya comenzaba a degradarse en 1947, un montón de tiempo, que ya comenzaba a degradarse a causa del riego agrícola y sufría la invasión de las constructoras de viviendas, educando a recién llegados al estado acerca del constante peligro que corría la zona de los pantanos. La señora Douglas fundó Friends of the Everglades. En la actualidad se dedica a terminar su 10º libro sobre el tema. Un cerebro de 90 años no tiene nada de inherentemente defectuoso, escribió en su autobiografía Voices of the River, publicada en 1987. Si lo mantienes alimentado e interesado, comprobarás que se conserva en muy buen estado. Pablo Picasso dijo, la edad solo importa cuando uno envejece. Ahora que ha llegado a una edad avanzada, bien podría tener 20. El espíritu creativo, lejos de declinar con la edad, puede en realidad ganar fuerza y vigor cuando una mujer o un hombre mayor, cara a cara, con la perspectiva de la muerte inminente, se concentra en lo que en verdad importa. Un programa para fortalecer tu creatividad. Página 42.
El dramaturgo Molière cuenta la anécdota de un campesino que preguntó qué era la prosa y quedó asombrado al descubrir que había hablado en prosa toda su vida. Lo mismo ocurre con la creatividad, de la cual la mitad del mundo cree que es una cualidad misteriosa que posee la otra mitad. Un buen número de investigaciones indican, sin embargo, que todos somos capaces de hacer uso de nuestro espíritu creativo. Esta sección, que continúa a lo largo de todo el libro, presenta un modesto programa que puedes utilizar a tu propio modo, a tu propio ritmo, para volverte más creativo en lo que haces. No nos referimos solo a tener mejores ideas, hablamos de una suerte de conciencia general que te lleva a un mayor disfrute de tu trabajo y de las personas que te rodean. Un espíritu capaz de mejorar la colaboración y la comunicación con los demás. El ejercicio y las pautas guía que ofrecemos se basan en un principio simple. Tu creatividad aumenta a medida que tomas más conciencia de tus propios actos creativos. Cuanto más puedes experimentar tu propia originalidad, tanta más confianza obtienes y mayores son las probabilidades de que seas creativo en el futuro. Estos ejercicios se han desarrollado en clases de creatividad en la Universidad de Stanford. En los últimos 13 años los han practicado miles de personas de todas las condiciones de todo el mundo. Algo que hemos aprendido es que la creatividad no es solo un juego mental. Las relaciones entre pensamiento y sentimiento, entre mente y cuerpo, son de importancia crítica para liberar la creatividad. Las tensiones que entorpecen el fluir de las ideas de la mente son análogas a las tensiones que entorpecen el flujo de sangre en los músculos del cuerpo. Según nuestra experiencia, el simple acto de la relajación física, soltarse, libera la mente para que se abra a nuevas ideas. Cáchense esta de nuevo. Según nuestra experiencia, ellos que están investigando y hacen el libro, ¿verdad? El simple acto de la relajación física libera la mente para que se abra nuevas ideas. La meta de muchos de los ejercicios de este programa es alentar la idea de que la mente y el cuerpo constituyen un solo depósito de nuestro espíritu creativo. Estos ejercicios fortalecen la habilidad del pensamiento creativo, que se describe en la página 36 que leímos hace un rato. Son un complemento necesario para las habilidades que necesitas para sobresalir en el ámbito o campo específico en que trabajas. Para comenzar el programa, pasa al siguiente recuadro. Pasamos al siguiente recuadro, que se llama Revivir el momento del Eureka. Comienza ya mismo este ejercicio básico. Lo llamaremos el ejercicio de la gran idea. Para este y los demás ejercicios quizás desees grabar las instrucciones para volver a pasarlas luego o pedirle a un amigo que te las lea. Cuando haya instrucciones que alguien deba leerte o que debas grabar, verás el símbolo ya. Bueno. También te sugerimos que lleves un diario para que puedas analizar el proceso y reflexionar sobre él. Si no quieres aplicar este método, toma notas en tu agenda o en un cuaderno. Escribir sobre tus experiencias aumenta la probabilidad de revisarlas y revivirlas. Cuando empiezas a prestar más atención a tu propia creatividad, esta tiende a convertirse en un ámbito beneficioso. Ok, siéntate en una posición cómoda, con la espalda recta pero no rígida, los pies totalmente apoyados en el suelo y las manos en el regazo. Cierra los ojos y respira hondo de la siguiente manera. Aspira hasta sentir que el aire te llega al vientre y te llena los pulmones, de modo que se expandan primero el vientre, luego la caja torácica y después el pecho. Y puedas sentir que el aire llena tu cuerpo hasta los hombros. Mantén el aire un momento y luego comienza a soltarlo, empezando por el vientre y siguiendo por los hombros. Haz esto 2 veces más, cada vez conteniendo el aliento unos segundos más entre la inhalación y la exhalación. Puedes utilizar la respiración profunda en cualquier momento del día en que empieces a sentir estrés y desees calmar tu mente para ser más creativo.
Ahora vuelve a la respiración normal. Mientras respiras, verás que hay una pausa de una fracción de segundo entre inspiración y expiración. Después de aspirar profundamente, hay otra pausa antes que empieces a exhalar. Después hay otra pausa antes de que comiences a inhalar. Sigue reparando en estas pausas entre la entrada y la salida del aire. Para intensificar tu conciencia, prueba a contar en silencio para tus adentros. 1, 2, 3. Durante el breve lapso entre respiraciones. Haz esto durante unos minutos más, sabiendo que puedes repetirlo siempre que quieras tranquilizar tu mente en cualquier momento en que sientas esa necesidad. Ahora, en el espacio abierto de tu mente serenada, recuerda alguna vez en que hayas tenido una gran idea, una que haya solucionado un problema o resuelto una situación problemática. Podría ser una ocasión en que calmaste imaginativamente un enconado antagonismo entre dos amigos, o cuando se te ocurrió una forma ingeniosa de proteger a los niños en una sala que estaba llena de antigüedades. Continúa con los ojos cerrados. No es necesario que alguien considere también que esta idea era particularmente importante, pero debe haber sido significativa para ti. Puede haber sucedido hace años o hoy mismo. El único requisito es que hayas sentido que tuviste una gran idea. Comienza a revivir mentalmente todo el episodio en que tuviste esa idea. Empieza por considerar el momento anterior a que se te ocurriera la idea, cuando tenías el problema, pero no la solución. ¿Cómo era? ¿Cómo te sentías? Ahora revive lo sucedido cuando se te ocurrió la idea, el momento del eureka. ¿Cuáles eran las condiciones en que tuvo lugar el hallazgo? Tómate un momento para saborear ese instante. A continuación, evoca cómo pusiste tu idea en acción y el efecto que esa idea tuvo en cuanto a resolver el problema. Mientras continúas sentado, busca en tu mente otras ideas y soluciones a problemas que hayas experimentado en tu vida, aunque en ese momento no los hayas considerado particularmente creativos. Márcalos mentalmente como lo que en realidad fueron, innovadores y útiles. Cuando estés listo, abre los ojos. Puedes beneficiarte mucho si dispones de un rato cada día para practicar este ejercicio. La idea consiste en desarrollar el hábito de prestar atención a tu propia creatividad. Al final llegarás a tener más confianza en ella
y en forma instintiva recurrirás al ejercicio cuando te enfrentes con un problema. Quizás deseas también hablar de tus momentos creativos con alguien cercano a ti, alguien en quien confías. Este tipo de intercambio franco suele producir un entusiasmo asombroso. Probablemente se deba a que estás hablando de algunos de los momentos más ricos y cargados de emociones en tu vida. Soltarse. Cuando las personas reflexionan sobre esas ocasiones en que han sido plenamente creativas y expresivas, a menudo las describen como una experiencia de soltarse. Veas el tema del fluir y los momentos blancos en la página 61. En ese momento en que nos soltamos es cuando ocurre la creatividad. Puede suceder mientras realizamos un ejercicio vigoroso, cuando nos concentramos en una tarea sencilla, repetitiva. Podría acontecer simplemente cuando te adormeces mientras duermes o poco antes de despertar. Muchos descubren que viven habitualmente una iluminación útil mientras se duchan. Otros tienen que tomarse unas vacaciones, aunque sean breves, para soltarse lo suficiente para liberar su creatividad. Meditar, estirarse, tocar un instrumento, bailar, respirar profundamente. Estas son otras formas en que algunos se libran de su propia creatividad. Los dos enfoques siguientes también pueden ayudar a apartarte de lo que te impide soltarte. Soltarse físicamente. Siéntate en una silla con las manos descansando cómodamente sobre las piernas. Estira las piernas y manténlas así mientras sucesiva y regularmente tensas la pelvis, la caja torácica, los hombros, el cuello, la mandíbula. Mantén todas estas partes tensas un momento y ahora relájate. Acabas de soltarte. ¿Cómo te sientes? Soltarse mentalmente. Imagina que algo que lleva mentalmente contigo a todas partes, una fuerte emoción, una creencia, un pensamiento que te bloquea, está representado por una ropa u objeto que llevas puesto. Puede ser un zapato, un reloj, un anillo, una bufanda, una pulsera, una corbata. Imagina sin la menor duda que este bloqueo mental está contenido por entero dentro del artículo que llevas puesto. Ahora, el pensamiento y el artículo se han fundido en uno solo. Luego, quítatelo. Observa lo que experimentas al soltarte de ese obstáculo mental. ¿Está loco esto? A ver de nuevo, dice, imagina que algo que llevas mentalmente contigo a todas partes, por ejemplo, un pensamiento repetitivo, una creencia, una emoción, un rollo, una historia, qué sé yo, una duda, una incertidumbre, etc. Está ahí y te acompaña a todas partes. Ya. Eso que tienes en tu mente está representado en un objeto que llevas puesto. Mentalízate en eso. Puede ser una calceta, un zapato, un polerón, un anillo. Ahí está. Eso es lo que te bloquea. Piensa en eso. Imagina sin la menor duda que ese bloqueo está contenido en eso. Piénsalo. Ahí está. Eso es. Eso es. Y ahí está. Contenido por entero dentro de ese artículo que llevas puesto. Ahí está. Y luego, ¡pam!, te lo quitas. Página 49. Vidas y tácticas creativas. Una persona que nunca cometió un error jamás probó nada nuevo. Albert Einstein. Parte de la creatividad reside en nuestra manera de ver. Cuando el biólogo Alexander Fleming volvió de unas vacaciones y se encontró con que las bacterias en uno de sus discos de Petri habían muerto, no lo vio simplemente como un traspié experimental trivial, como habrían hecho la mayoría de sus colegas. En lugar de ello, reconoció que allí había ocurrido algo importante, aunque no se trataba en absoluto de lo que él estaba buscando. De su investigación de ese accidente surgió el descubrimiento de la penicilina. El hallazgo de Fleming ilustra lo que Robert Sternberg, psicólogo de Yale, denomina codificación selectiva, la habilidad de separar la información importante de la irrelevante. La mayor parte de la información que reúne la gente acerca de un problema es de poca o nula utilidad, mientras que otra parte es absolutamente crucial. La clave del pensamiento creativo radica en ser capaz de detectar la señal relevante entre el ruido irrelevante.
Otro camino hacia la iluminación creativa es lo que Sternberg denomina combinación selectiva, es decir, ver una forma de combinar la información relevante una vez que ha sido detectada. Es posible reunir todas las piezas correctas, pero el paso necesario es unirlas de una forma nueva. Charles Darwin reunió datos que en su mayoría ya resultaban conocidos para otros científicos de la época. Su original contribución consistió en organizarlos e interpretarlos de una manera que dieran sustentación a su teoría de la evolución. Otra destreza útil para la creatividad es la habilidad de establecer comparaciones y analogías. Muchos hallazgos creativos son el resultado de yuxtaponer elementos o ideas que comúnmente no van juntos o de detectar un esquema oculto de conexiones entre las cosas. Las analogías y las comparaciones ayudan a poner las cosas en un contexto nuevo o a verlas de una manera por completo nueva. En la antigua Grecia, por ejemplo, Hierón, el tirano que gobernaba Siracusa, desafió a Arquímedes a decir si su corona estaba hecha de oro puro o el metal había sido adulterado. Arquímedes sabía cuánto pesaba el oro puro, pero la corona tenía forma irregular. ¿Cómo podía utilizar ese único dato para resolver el acertijo sin fundir la corona? La respuesta llegó mientras él se bañaba. Según se cuenta, notó que al meterse en la bañera el agua subía. Entonces gritó ¡Eureka! Pues ahí estaba la solución. Podía determinar el volumen de la corona midiendo el agua que aquella desplazaba y luego multiplicando esa cantidad por el peso específico del oro puro. Hay que dar vuelta a las cosas cabeza abajo, ver el mundo de una manera diferente, afirma Peter Lissman, uno de los pensadores de AeroVironments, una innovadora empresa de ingeniería responsable de una larga lista de invenciones. Es como si tuvieras una hermosa alfombra persa y ves una rosa carmesí en un extremo y un crepúsculo rojo intenso en el otro. Pero solo cuando das vuelta a la alfombra reparas en que aquello que creías carmesí y aquello que creías rojo intenso están hechos con la misma lana y en realidad son el mismo color. Cuando buscas una solución creativa ayuda mucho dar vuelta a un problema y mirarlo desde el otro lado. Entonces tal vez descubras las conexiones que han permanecido ocultas. Atreverse a ser ingenuo. La habilidad de ver las cosas de una manera nueva es de vital importancia para el proceso creativo. Radica en las ganas de cuestionar cualquier supuesto. Esta habilidad está personificada por Paul McCready, uno de los más prolíficos inventores de Estados Unidos. Su logro más conocido es el Gossamer Condor, el primer avión propulsado con energía humana que consiguió volar más de 1,5 kilómetros. Ese triunfo permitió a McCready ganar el premio de $100,000 y a su avión un lugar en la Smithsonian Institution junto al Spirit of St. Louis y al avión de los hermanos Wright. Es importante comenzar con una hoja de papel en blanco para no tener preconceptos, dice McCready. Para diseñar el Gossamer Condor tenía que hacer cuenta de que nunca había visto un avión. Tenía que figurarme cuál era la estructura de peso más liviana para hacer un ala de ese tamaño, y luego figurarme cómo lo mantendría estable y cómo lo propulsaría. Pero nada de esto debía ser hecho de la misma forma como se habían hecho otros aviones, porque la gente que diseña aviones corrientes enfrenta desafíos muy diferentes. Es bueno tener cierta inocencia y los ojos muy abiertos. Si sabes demasiado acerca de lo que no funcionó en el pasado y de lo que estimas que no puede funcionar, entonces no intentas tantas cosas. Yo tuve suerte, tenía una buena formación en aerodinámica, pero ninguna en estructuras de aviones. De modo que me resultó fácil pensar en un avión muy ligero y muy sencillo. Y esto resultó ser una buena manera de atacar este problema en particular. El Gossamer Condor no tenía que volar alto ni rápido, de manera que nadie se haría daño ni caería. Solo necesitaba ser ligero, por lo tanto debía ser muy largo y fino, casi a punto de romperse, y la única manera de saber que habías logrado el peso absolutamente mínimo era que el avión se rompiera de vez en cuando. Si no se rompía nunca, obviamente el avión era demasiado pesado, más fuerte de lo necesario.
Por supuesto, si se rompía siempre, no podía cumplir la misión. Pero si se rompía cada 25 vuelos, estaba justo. Y así fue como los diseñadores lo diseñaron. Ahora bien, aunque esa es una manera terrible de diseñar un avión corriente, era muy buena para este vehículo en particular. Que se rompiera no era una falla, sino un éxito. Hacer la pregunta acertada es de crucial importancia para la iluminación creativa, dice McCready. Una vez que has formulado la pregunta a la gente, pueden ocurrírsele las respuestas, pero debes plantear el desafío apropiado. Einstein tenía la capacidad de hacer preguntas tan fundamentales que las respuestas transformaron nuestra comprensión del mundo físico. Según lo expresó el filósofo Alfred North Whitehead, el análisis de lo obvio exige una mente muy fuera de lo común. El prolífico inventor Buckminster Fuller lo expresó de manera más directa: atrévete a ser ingenuo. Luego pasamos a un cuadro que dice: mantener el sentido del humor. Hay una paradoja. Aunque la creatividad exige arduo trabajo, el trabajo sale más fácilmente si lo tomas con cierta ligereza. El humor aceita las ruedas de la creatividad. Esto se explica porque cuando haces chistes, eres más libre de considerar cualquier posibilidad. Después de todo, solo estás bromeando. Divertirte te ayuda a desarmar al sensor interior que tanto se apresura a condenar tus ideas por considerarlas ridículas. Es por eso que en las sesiones de intercambio de ideas en la ciencia y en los negocios, la regla operativa es que todo vale y nadie puede desechar de inmediato una idea por demasiado absurda que sea. La gente es libre de generar tantas ideas como puedan ocurrírsele, por muy locas que parezcan. Y en una de esas ideas a menudo se halla la semilla capaz de crecer hasta convertirse en una solución innovadora. Los investigadores informan que cuando varios equipos de personas están trabajando juntos en un problema, los que más y con mayor frecuencia se ríen dentro de ciertos límites, ya que no es posible solamente holgazanear, son más creativos y productivos que los más serios y formales. Hacer bromas es muy útil. El humor es en sí mismo un estado creativo. ¿Cómo manifiesta el payaso Wavy Gravy? Si no puedes reírte de algo, es que ya no es gracioso. Si no puedes reírte de algo, es que ya no es gracioso. No entendí nada. El arte de escuchar. Reunir información precisa es esencial para las primeras etapas, preparación del proceso creativo. Cuanta más cantidad de buena información tengas acerca de un problema, tanto mejores son las probabilidades de encontrar una solución. Cuando el desafío abarca a otras personas, el arte de mirar y escuchar es mucho más esencial aún. Una sutil barrera para adquirir buena información puede ser nuestro papel social o profesional. Ese personaje imponente que presentamos al mundo, es decir, quien tratamos de ser, puede interferir con lo que necesitamos saber. Uno de los papeles profesionales más intimidadores es el del médico. Sin embargo, la doctora Alexa Kennedy, neurocirujana pediátrica de Detroit, escucha con atención para ser más creativa en su trabajo. Mi objetivo es ser la cordial neurocirujana del barrio, dice la doctora Kennedy. Cuando la gente se entera de que eres neurocirujana, se levanta una barrera que debes superar. Cuando me ves como neurocirujana, te pones nervioso, olvidas qué querías decirme, tu tensión arterial se eleva, no puedes comunicarte conmigo porque estás intimidado. Pero en neurocirugía, la mayoría de los diagnósticos se hacen mediante el conocimiento de la historia del que llega y observando al paciente y la manera en que se mueve. Y si se conduce de una manera anormal a causa de la situación incómoda en mi consultorio, entonces yo tengo menor percepción de lo que sucede. O está intimidado o demasiado nervioso, no me da la información que necesito. De modo que quiero que las personas se sientan cómodas para que te hablen con franqueza, aunque crean que lo que te dicen es una tontería. A mí, más que revisarte, me interesa tener una conversación. No quiero que me veas como cirujana, sino como persona, continúa la doctora Kennedy. Creo que en la medicina la parte más importante de la creatividad consiste en escuchar.
Debes escuchar lo que el paciente te dice de verdad, más allá de lo que digan las palabras. Debes escuchar lo que te dice la gente que trabaja contigo. Todos los que ven a un paciente tienen algo que decirte. La asistente de la enfermera puede decirte algo sobre el paciente. Nosotros tenemos aquí a una mujer maravillosa, May, que a lo largo de los años ha cuidado a montones de niños en estado de coma a causa de lesiones cerebrales. Cuando escuchas a May, sabes con exactitud qué ha estado haciendo el paciente y cuándo comenzará a despertar. Ella pasa muchas horas con ellos cada día y tiene una noción mucho mejor que yo de su progreso, ya que yo solo los veo unos 15 minutos durante mis rondas. También escuchas a los padres porque una de las cosas que descubrimos es que los pacientes que están en coma a menudo responden a sus padres mucho antes que a cualquier otra persona. Si te quedas junto a ellos y observas la relación que se da, es diferente. Los niños en coma mueven un dedo para sus padres antes de hacerlo para nosotros. De modo que escuchas a cualquiera que sepa algo porque necesitas toda la ayuda que puedas obtener. No hay dos operaciones iguales. Esto es parte de uno de esos cuadritos dentro del libro, esto en la página 54. No hay dos operaciones iguales. En la medicina existe amplio espacio para la iluminación creativa. Pese a la ciencia sólida en que se basa, la práctica médica también es un arte curativo con mucho espacio para la flexibilidad. La gente tiene la noción de que la medicina es específica, que si alguien vive con X, entonces nosotros le hacemos Y, dice la doctora Kennedy. Si analizas racionalmente los tratamientos que aplicamos en alrededor del 98% de las cosas que hacemos, no existe ningún estudio controlado y comprobado que muestre que Y es mejor que Z. Los cirujanos llegan a ciertos enfoques mediante la experimentación. En la facultad de medicina todo parece prolijo y rutinario hasta que haces tu primera operación. Entonces te das cuenta de que ninguna operación es idéntica a otra, ni siquiera una sencilla como extraer el apéndice. Descubres que cada persona es única, es diferente de la anatomía, es diferente la enfermedad. Y también es diferente cómo respondes tú según lo que encuentres. Con las operaciones estás siempre probando, aprendiendo de cada intervención de manera de hacerlo un poco mejor, ampliando tu repertorio. Operar es divertido por un par de razones. Es un momento en que puedes concentrarte plenamente en algo sin interrupción. Y en la sala de operaciones hay camaradería. En un mundo en el que todos están trabajando juntos, dejas de lado el ego. Además, es tu lugar donde tienes que ser creativo. Pienso que la creatividad es esencial en la vida. Puede mostrarse en cómo te relacionas con tus hijos o en tus pasatiempos. Creo que para la mayoría de la gente la creatividad es su vida. De su vida no está en el trabajo hoy. Pero en algún lugar de tu vida debe haber una pasión. Tiene que haber algún deseo de progresar, si no, ¿para qué vivir? Aprender del riesgo. Las personas creativas no solo están abiertas a nuevas experiencias de todo tipo, sino también dispuestas a correr riesgos. Jim Collins, incansable escalador, es también conferencista en la Facultad de la Empresa de la Universidad de Stanford. Aunque dedicado a escalar, Collins pasa mucho tiempo en el campus de Stanford entre las colinas plácidas de la península de San Francisco. Para permanecer en buena forma física cuando se encuentra lejos de los lugares donde escala, utiliza los edificios del campus de Stanford para mejorar su técnica. Las escaleras del edificio de física o las paredes del patio cuadrangular histórico se convierten en superficies de las que puede probar y refinar sus habilidades. De ese modo, cuando en verdad intenta una escalada difícil, sus complejos movimientos están bien practicados y no le hacen falta calcularlo. Cuando se halla en lo alto de una roca peligrosa, su mente y su energía quedan libres para un hallazgo creativo. Dice Collins, escalar es una de las cosas más creativas que he hecho en mi vida. Es una constante resolución de problemas. No existe mapa alguno para trepar una roca. Miras la pared lisa de una montaña y te dices, es muy probable que haya una ruta para llegar allí arriba. Pero tienes que inventarla sobre la marcha.
Collins afirma que escalar le enseña acerca de la creatividad en los negocios, ya se trate de escalar rocas o iniciar un nuevo proyecto comercial. Cuando lo miras desde afuera dices, vaya, esto parecía realmente arriesgado. Los empresarios a menudo responden diciendo, yo no sabía si eso funcionaría, pero me arriesgué. En la facultad de la empresa utilizamos árboles de decisión, una forma muy estructurada de analizar posibilidades de que algo suceda. Lo cierto es que las probabilidades cambian una vez que te arriesgas. En este deporte, si eres osado y simplemente vas y lo haces, cuando te quedas sin protección piensas en las consecuencias de una caída. Es entonces cuando empiezas a ponerte realmente creativo y a trabajar arduamente para no caer de la roca. Aquí en la facultad de la empresa nos entrenan para mantener abiertas nuestras opciones. Pero si te pasas la vida manteniendo abiertas tus opciones, no harás otra cosa que eso. No puedes llegar a lo alto de la montaña con un pie apoyado en la tierra. Lograr lo imposible en el Psycho Roof. Jim Collins comenzó a escalar durante su infancia en Boulder, Colorado, una región que cuenta con algunas de las pendientes más difíciles del continente. Esto que leo aparece dentro de un cuadradito en la página 57. Collins comenzó a escalar por diversión, pero el 28 de julio de 1978 hizo historia en esta actividad, pues se convirtió en la primera persona que conquistó el Psycho Roof, una roca peligrosa del cañón de El Dorado, un lugar mundialmente famoso situado en las sierras de las afueras de Boulder. Había una sola ruta para subir, el Psycho Roof, ruta que según sabían los escaladores desde hacía años, por amarga experiencia, era simplemente imposible. El problema consistía en colocar un gancho en el borde de lo alto del risco. El ángulo con que sobresalía el borde blanqueaba las manos del escalador, pues se hallaba fuera del alcance del brazo de éste. La solución. Collins se dio cuenta de que podía ponerse cabeza abajo, colgando de un costado del risco, apenas por debajo del borde, y enganchar un dedo del pie en el borde. Como la pierna es más larga que el brazo, Collins aprovechó la ventaja que marcó la crucial diferencia, usando los dedos de los pies como si fueran los de las manos, pudo sostenerse al tiempo que tendía el otro brazo y aferraba el borde con la mano. La ruta imposible del Psycho Roof se tornó posible porque Collins soltó lentamente los esquemas establecidos de pensamiento, el tiempo suficiente para abordar el problema de un modo que nunca se había intentado. O sea, yo me reí porque me imaginé todo. Como un coyote. En el proceso creativo de solución de problemas, un error es un experimento del cual se puede aprender información valiosa de qué se debe intentar a continuación. En verdad, muchos inventos se han originado en errores. William Perkins, químico británico, descubrió la manera de hacer tinturas artificiales mientras trataba de crear una quinina sintética, una tarea en la que fracasó. Pero notó que la sustancia que había formado en su experimento dejaba una mancha violeta. Nuevas investigaciones de esa mancha marcaron el comienzo de la industria de las tinturas sintéticas. A menudo las personas interrumpen sus esfuerzos porque temen cometer errores. Estos pueden resultar vergonzosos, incluso humillantes. Pero si no corres riesgos y no cometes errores, no aprendes. Mucho menos aún haces nada fuera de lo común o innovador. Como expresó un bromista anónimo, no te niegues a cometer alguna empresa quimérica de vez en cuando. Para eso están las quimeras. La investigación indica que las personas altamente creativas cometen más errores que sus pares menos imaginativos. La razón no es que sean menos diestros, sino que hacen más intentos que la mayoría de los demás. Generan más ideas, se les ocurren más posibilidades, conciben más proyectos, ganan algunos, pierden otros. Chuck Jones, el legendario animador del Coyote y Bugs Bunny, dice: no creo que aprendamos de nuestros triunfos, sino de nuestros errores.
Bien sabe Dios que no es eso lo que deseas, pero los tropiezos nos dan cierto indicio de que estamos en el buen camino. Lo que pasa con el coyote es que se parece mucho a todos nosotros. El filósofo George Santayana lo describe perfectamente. Un fanático es alguien que redobla su esfuerzo cuando ya ha olvidado su objetivo. Si ese no es la definición del coyote, no sé de quién es. Y admiramos del coyote que continúe intentándolo. Por muy heroicos que sean nuestros esfuerzos, el momento creativo no puede forzarse, llega naturalmente cuando las circunstancias son las adecuadas. No obstante, a menudo las exigencias y los plazos de nuestra vida no esperan el surgimiento espontáneo de la iluminación. Cuando las energías creativas no aparecen en un problema o proyecto, es útil contar con otro del cual sea posible ocuparse, según aconseja el psicólogo Dean Simonton de la Universidad de California. La mayoría de los grandes creadores de la historia no ponían las manos en una sola cuestión, tenían montones de cosas diferentes en marcha. Si se topaban con obstáculos en una, la dejaban de lado un tiempo y pasaban a otra cosa. Al tener múltiples proyectos es más probable que alcances un hallazgo importante en alguna parte porque estás siempre avanzando. Leonardo da Vinci se sumergía simultáneamente en la arquitectura, la pintura, el planeamiento urbano, la ciencia y la ingeniería. Por su parte, Darwin, mientras realizaba a bordo del Beagle los estudios que fundarían la teoría de la evolución, también tomaba voluminosas notas sobre zoología, geología y también, oye, qué interesante, sí, pues, obvio, espérate, zoología, geología e incluso catalogaba expresiones faciales de los seres humanos y animales. El doctor Howard Gruber, psicólogo de la Universidad de Ginebra, que ha estudiado la creatividad de Darwin, denomina una red de empresa a esos intereses de tan amplio espectro, plantea que al cambiar de un proyecto a otro, la gente creativa lleva elementos y perspectivas que pueden ayudar de un área a otra. También significa que si llegan al estadio de la frustración en un proyecto, pueden pasarlo a un segundo plano mental mientras se ocupan de otro. La ansiedad es aliada de la creatividad. Encontrar la valentía de aceptar tus ansiedades y dar el paso siguiente es esencial para todo tipo de creatividad. Chuck Jones lo sabe bien. El miedo es un factor vital en cualquier trabajo creativo. Los pescadores de la isla de Arran, cerca de la costa oeste de Irlanda, uno de los puntos de pesca más difíciles del mundo, dicen que nadie que no tema al océano debería pescar. Jones confiesa: nunca en mi vida he hecho una película de dibujos animados en la que no haya enfrentado este monstruo del miedo. En la acción, en vivo, es un pedazo de película. Conmigo es un pedazo de papel. Nunca he terminado un dibujo sin preguntarme si podré hacer otro o no, o si podré atreverme siquiera a empezar otro. La ansiedad es aliada de la creatividad, pero lo que importa es reconocer el miedo y la voluntad de enfrentarlo. El miedo es el dragón y tú eres el caballero. Si un caballero no sudaba la armadura antes de entrar en el combate, no era un buen caballero. Creo que la ansiedad es vital, pero la disposición a enfrentarla es lo que hace a un artista. Cuando pones el lápiz aquí y dices: ahora sé qué puedo hacer. En ese momento eres uno con los dioses porque te das cuenta de que posees las herramientas. De pronto no existe más ansiedad. La ansiedad es el trampolín que lleva a tu habilidad a unirse con los dioses capaces de dibujar. O como lo expresó Oscar Wilde: la ansiedad es insoportable. Solo espero que dure para siempre.